En este vídeo vamos a ver los complementos del verbo. Ya vimos que el sintagma verbal tiene como núcleo un verbo, que eso hace que haya una oración, es decir, que tengamos que encontrar el sujeto y el predicado, y que en ese predicado, cuyo núcleo es el verbo, también tenemos diferentes complementos. Pues bien, es lo que vamos a estudiar en este vídeo. El primer complemento que vamos a repasar es el complemento directo. El complemento directo es siempre un sintagma nominal o puede ser un sintagma preposicional siempre con la preposición a y solo cuando se trate de personas. Además, para reconocerlo podemos hacer varios trucos. El primero es que se puede sustituir por lo, la, los o las. Y el segundo truco es que en la oración pasiva el complemento directo pasa a ser sujeto paciente. Vemos ahora un ejemplo. En la oración ayer compré un regalo vemos que el núcleo es compré, que es el verbo, y que el sujeto está omitido y en esta ocasión sería yo. Por tanto, como el sujeto está omitido, todo lo demás es sintagma verbal, predicado verbal. Es predicado verbal porque el verbo es un verbo predicativo. Y luego dentro de este predicado tenemos dos grupos de palabras. El primero, ayer, es un sintagma adverbial. Y un regalo es el que nos interesa aquí. Es un sintagma nominal, pues tiene un sustantivo como núcleo, por tanto cumple la primera razón para ser complemento directo. La segunda podría ser si lo podemos sustituir por lo. Podemos decir ayer lo compré. Por tanto, un regalo puede ser complemento directo. Pero si aún tuviera dudas, podríamos hacer el tercer paso, que es pasarlo a pasiva. Pasiva quedaría así. El regalo fue comprado por mí. Vemos cómo este complemento directo ha pasado a ser el sujeto de la oración en pasiva. Por tanto, ya tenemos nuestras tres razones para saber que un regalo es complemento directo. Repasamos. La primera es un sintagma nominal. La segunda razón es que lo podemos sustituir por lo. Ayer lo compré. Y la tercera razón es que al pasarlo a la oración en pasiva pasa a ser el sujeto paciente. El segundo complemento que vamos a repasar es el complemento indirecto. El complemento indirecto siempre es un sintagma preposicional y puede llevar las preposiciones a o para. Para reconocerlo, lo podemos sustituir por le o les. Vemos un ejemplo a continuación. Si a la oración anterior le añadimos el sintagma para mi abuela, que es la información sobre para quién compré el regalo, este sintagma vemos que es un sintagma preposicional, cumple el primero de los factores para ser un complemento indirecto, ya que le antecede un nexo que es la preposición para. El segundo de los trucos para ver si era un complemento indirecto era sustituir ese sintagma preposicional por le. Vemos cómo yo puedo sustituir ayer le compré un regalo. Por tanto, ya se cumplen los dos condicionantes para que para mi abuela sea complemento indirecto. En esta oración que analizamos antes, el sintagma adverbial ayer sería un complemento circunstancial de tiempo, ya que nos dice la circunstancia del tiempo en la que ocurre la acción que describe el verbo. El tercer tipo de complementos verbales es el atributo. El atributo puede ser cualquier sintagma. Solo lo vamos a encontrar en el predicado nominal. Por tanto, es un complemento que solamente acompaña a los verbos copulativos. Además, para reconocerlo, lo podemos sustituir por lo. Vemos un ejemplo.
En esta oración tenemos un verbo copulativo, son. El sujeto es las niñas de la clase, sintagma nominal sujeto. Y todo lo que no es sujeto es predicado, sintagma verbal, predicado nominal. En este caso, ya que el verbo son es un verbo copulativo. Dentro del predicado tenemos un sintagma que es muy guapas, cuyo núcleo es un adjetivo, por tanto es un sintagma adjetival. Cumple la norma de que el atributo va en predicado nominal y además este muy guapas se puede sustituir por lo. Las niñas de la clase lo son. Por tanto, al cumplir los dos condicionantes ya sabemos que este sintagma adjetival funciona como atributo dentro del predicado nominal. El cuarto complemento que vamos a ver es el complemento predicativo, que como su nombre indica, va siempre en los predicados verbales, es decir, aquellos que llevan verbos predicativos, que son todos menos los copulativos, ser, estar y parecer. Es siempre un sintagma adjetival y lo podemos identificar porque podemos sustituirlo por el adverbio así. En la oración, los niños volvían cansados de la excursión, vemos varias cosas. Primero, que en el sintagma verbal el predicado es verbal, ya que el verbo es predicativo. Y tenemos dentro de este predicado dos grupos de palabras. Uno es un sintagma adjetival y el otro es un sintagma preposicional. Por tanto, tenemos dos características del complemento predicativo. El primero es que el predicado es verbal y el segundo que es un sintagma adjetival. Veamos si podemos cambiar cansados por el adverbio así. La oración quedaría de esta manera. Los niños volvían así de la excursión. Por tanto, vemos que se cumplen los tres condicionantes para que cansados sea el complemento predicativo. El quinto complemento del verbo es el complemento agente. El complemento agente tiene las siguientes características. Es siempre un sintagma preposicional y siempre lleva la preposición por. Además, solamente aparece en las oraciones pasivas. Y en estas oraciones es el que realiza la acción del verbo. Veamos un ejemplo. En la oración, el ladrón fue detenido por la policía es un sintagma preposicional que empieza por la preposición por. Acompaña además a un verbo fue detenido que está en pasiva y realiza la acción del verbo. Es la policía la que detiene al ladrón. Por tanto, este sintagma preposicional por la policía es complemento agente. Vamos ahora con el complemento de régimen. Este complemento es siempre un sintagma preposicional. Además, se llama de régimen porque es necesario para el verbo. Es decir, que el verbo sin él no tendría sentido. Estaría incompleto. Y en tercer lugar, este complemento de régimen lo podemos sustituir por la preposición que lleve más eso. Por ejemplo, en la oración se queja siempre de su impuntualidad, el verbo se queja quedaría incompleto si no dijéramos de su impuntualidad, porque quedaría algo tan incompleto como se queja siempre. Este de su impuntualidad es un sintagma preposicional, vemos cómo está iniciado por la preposición de y además lo podemos sustituir por de eso. Se queja siempre de eso. Por tanto, cumple los tres requisitos para que le llamemos a este sintagma preposicional complemento de régimen. Y por último tenemos el complemento circunstancial.
El complemento circunstancial puede ser un sintagma nominal, un sintagma preposicional, un sintagma adverbial, pero nunca un sintagma adjetival. Como su nombre indica, el complemento circunstancial nos dice las circunstancias a las que se refiere el verbo. Así, tenemos diferentes tipos de complementos circunstanciales. Por ejemplo, de tiempo, lugar, modo, compañía, etc. Vemos un ejemplo.